cualquier pregunta que tengan a las que ya hemos visto. Pues. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bueno, antes de comenzar, la pueden hacer. Bueno, profe, a decir verdad, estamos esperando que, bueno, que coloquen las actividades del segundo corte para, bueno, comenzar a hacer preguntas, porque no tenemos, bueno, yo en lo particular no tengo algo específico que preguntar, pues, más allá de lo que ya he visto en las reuniones y hasta ahora he tenido las cosas claras. Cuando comiencen las actividades, tal vez aparezcan más dudas. Sí, claro, con toda seguridad. Bueno, mientras tanto, mientras eso ocurre, vamos entonces a iniciar entonces la presentación que tenemos preparada por acá, que es lo correspondiente a la medición de capacitancia. Medición de capacitancia. Esta presentación corresponde prácticamente al tercer corte. El tercer corte son varias mediciones. Una medición de capacitancia, medición de inductancia, medición de potencia de la unidad. Pero vamos a comenzar con la unidad de capacitancia y vamos a ver cómo hacemos estas mediciones acá. En primer lugar, vamos a definir lo que es la capacitancia, ¿no? Capacitancia, el capacitor, aquí puede ver claramente, un capacitor de... Oh, se pasó la lámina. Aquí tenemos un capacitor de placas paralelas que tiene una figura. Ese capacitor está alimentado por una fuente de corriente alterna. Y por acá, en la parte derecha, pueden ver la fórmula para calcular la capacitancia de acuerdo a la geometría del capacitor. Entonces, fíjense que acá tenemos la distancia D, que es la distancia de separación de las placas. Tenemos la letra A, que es el área de la placa. ¿Okay? La permitividad en el espacio libre, que es 8.85 por 10 a la menos 12, para ello sobre metro. Y la constante K, que va a depender del dieléctrico. Esto lo colocamos acá. Dependiendo del dieléctrico, va a tener más capacidad este capacitor. Pero en caso de que no hubiera dieléctrico, simplemente el aire, K vale 1. ¿Sí? Vale 1. Entonces, esta sería la fórmula para nosotros calcular la capacitancia. También nosotros tenemos la reactancia capacitiva. Esta capacitiva de un capacitor. Luego de conocer el capacitor, nosotros a través de esta expresión podemos hallar su reactancia capacitiva. Este que es 1 sobre 2pi C omega C. Entonces, aquí tenemos dos parámetros muy importantes en el capacitor. Ahora vamos a ver lo que es cómo realizar la medición de un capacitor con un voltímetro. Simplemente tenemos este capacitor cuyos valores de capacitancia no lo sabemos. Entonces nosotros nos disponemos a medir el voltaje en este elemento y el voltaje a través de la resistencia. Con estos dos valores ya medidos, en primer lugar calculamos la corriente que pasa por el circuito, que este sería IBR sobre la resistencia, y ya con ese valor nosotros podemos hallar el valor de su capacitancia, porque ya este valor lo tenemos. Este valor también lo medimos. Y este sería la fórmula de la reactancia capacitiva por la corriente.
Entonces, aquí lo que hacemos es despejar el valor de C. Entonces, esta es una manera muy rápida de conocer el valor de una capacidad. Aquí tenemos otro método que se emplea también para calcular o hallar el valor de una capacitancia desconocida. Piense bien que aquí este es un circuito serie formado por dos capacitores y una fuente de voltaje Profesor, Ok, dime. profe, disculpe que le interrumpa, a ver si puede devolverse a la página anterior para sacarle capture, Ok, para que tiene las fórmulas y eso. sí, ya vamos a hacerlo. Ahí está. Listo, listo. Muchas gracias. Ok, está bien. Entonces por acá nosotros tenemos otro método para medir capacitancia. Tenemos un valor de capacitancia conocida, que le damos capacitancia patrón, y este es el valor CX, que es la capacitancia que nosotros queremos medir. Aquí simplemente medimos estas dos tensiones con un voltímetro, punto 1, punto 2, tensión UP y tensión UX. Entonces, esta tensión UP, de acuerdo a la ley de Ohm, corriente por reactancia, esta es la reactancia de la capacitancia patrón y esta es la reactancia de la capacitancia desconocida. Como por aquí pasa la misma corriente, nosotros dividimos estas dos ecuaciones y nos queda esto. La corriente se nos cancelan la W y nos quedaría la capacidad desconocida en función de los voltajes que medimos y la capacitancia patrón. Entonces, con esta ecuación nosotros estaríamos midiendo de manera indirecta la capacidad desconocida. Vamos entonces a seguir con la lámina siguiente. Aquí simplemente lo que podemos ver allí es un ejemplo numérico del método que acabamos de ver, de comparación. En este caso nos piden verificar que ese capacitor Motorola de 6 microfaradios, verificar en realidad que ese es el valor. Para ello, nosotros estamos empleando esta fórmula que ya vimos en la lámina anterior, con estos dos valores de voltaje, el de la capacitancia patrón y el de la capacitancia desconocida. Ahora, aquí tenemos un valor que es la capacitancia patrón que nos da el problema, que son 2 microfaradios. Nosotros hacemos aquí, en el problema nos dice que se efectuaron 3 lecturas de 75, 100 a 125 voltios. Esta es la tensión de la capacitancia patrón. Y en la capacitancia desconocida tenemos estas 3 tensiones, 25, 33.5 y 43. Todos estos datos no nos da el problema. Básicamente, estos datos de voltaje de medición, que son los de voltaje. Por supuesto, al emplear nosotros esta fórmula, calculamos los 3 valores de capacidad para 3 valores de diferentes tensiones. Como pueden ver, los valores de capacitancia son similares, ¿no? Fíjense que tenemos la tensión 75 entre 25.2 por 2, que es el valor de la capacidad patrón, utilizando esta fórmula que están viendo aquí arriba. Entonces aquí tenemos 3 valores, 598, 596, 594. Para efectos de medición, nosotros hacemos la Profesor, adelante. profesor, Estamos profesor, escuchando. se dejó de escuchar en la parte cuando nos estaba aplicando los valores nominales. Quedábamos que estábamos hablando Motorola y ¡pum! Se perdió el audio. O sea, no entiendo dónde sacó el resultado 25.2, 33.5, 43.0. Estos valores se los va a dar el problema, porque estos son 3 mediciones que se efectuaron entre 75, 100 y 125. Estos valores que están aquí
son dados por el problema. El problema tiene que darte las tensiones de la capacitancia patrón y la capacitancia desconocida. Ya con esos valores tú calculas la capacitancia a cada tensión. Pues. A 75 y 125, a 100 y 33 y a 125 y 43. Con estos valores que son estos tres resumidos acá, lo divides entre 3, lo sumas, lo divides entre 3 y sacas el promedio, te da 5.96. Ese sería, entonces este valor evidentemente es muy cercano al valor nominal de placa que tiene este capacitor Motorola. Están viendo allí. Ok, seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos otro método. Estos son métodos de puentes de medición para medir capacitancia. Este es equivalente a un puente de Wheatstone. Utiliza la misma filosofía que la capacitancia la vamos a calcular a través de estas expresiones que están viendo acá, cuando el puente encuentra en equilibrio. Ese equilibrio lo vamos a conseguir cuando esta corriente por acá en D vale 0. Entonces, en estas condiciones hay equilibrio en el puente y con los valores que tiene el puente en estas condiciones, con estos dos fórmulas vamos a calcular tanto la resistencia S. Para que siempre tenga, disculpe, profe, para que siempre tenga equilibrio tiene que ser 0. La corriente que pasa por acá o el voltaje. La corriente. O sea, tanto el voltaje como la corriente. El voltaje entre estos dos puntos es 0. Y la corriente es 0. Entonces, en esas condiciones, cuando hay el equilibrio, estos valores que están en estos parámetros van a tener unos valores determinados. Y este valor desconocido que nosotros queremos lo vamos a calcular por estas expresiones que están viendo acá. Estas expresiones que son deducidas de manera similar a lo que el puente de Wheatstone cuando nosotros estuvimos viendo la presentación del puente de Wheatstone. Entonces, ese sería el procedimiento, la misma filosofía. Ahora, aquí tenemos este es el puente de comparación en serie. Ahora vamos a ver el puente de comparación en paralelo. Que la diferencia que hay es en las ramas. Que aquí hay una rama en serie y en este caso vamos a tener aquí dos ramas en paralelo. En este caso la rama desconocida está en paralelo, tanto la capacidad como la resistencia. Y por supuesto estas tres ramas son las que nosotros variamos los valores hasta conseguir equilibrio. Cuando conseguimos ese equilibrio, entonces nosotros conseguimos calculamos esta RP y esta CP a través de los valores que nos quedan acá. Tanto R1, R2, R3 y C3. Es el mismo procedimiento, lo único que cambia es la configuración del puente. También tenemos otro puente que también lo utilizamos, que utiliza una rama mixta, ¿no? Una rama serie, la parte desconocida, y una rama en paralelo. Pero la filosofía es la misma. La filosofía es elegir los valores de estos variables de tal manera que haber un equilibrio en el puente. Cuando consiguen equilibrio, estos valores van a tener un determinado valor, estos parámetros un determinado valor, y eso lo vamos a utilizar acá para calcular estos valores que nosotros queremos conocer. Básicamente, las capacitancias, que es lo que nos abarca a nosotros. Claro, aquí básicamente también vamos a calcular la resistencia desconocida. Acuérdense que en el puente de Wheatstone nosotros solamente hablábamos de resistencia desconocida para medir resistencia. Ya este es un puente más amplio y calcula el valor de resistencia y el valor de capacitancia. Igualmente vamos a tener unos puentes que lo vamos a ver en la clase siguiente para medir inductancia muy similares a esto y puentes que tienen una buena precisión. Okay, entonces ya con esto terminamos esta presentación
la presentación relacionada con capacitancia, y lo que queremos es bueno, si tiene alguna duda al respecto con la clase de hoy. No, excelente, profe, excelente. Ahí agarramos ya algunas fórmulas y con eso, bueno, empezar a trabajar, ¿no? No hay duda. La otra clase de inductancia, ¿cuándo va a ser, profe? Eso es la próxima semana. Próxima semana. Entonces, no sé si, La próxima semana. ¿Y ya deja algún trabajo por Saya, profe? No. no, está pendiente los del segundo corte, que hay unos que ya lo tienen en alguna sección y otros que les falta, ¿no? Falta cargar los trabajos del segundo corte, que es el puente de Winston y el puente y la resistencia de alto valor. Esta es una unidad que vamos a evaluar. Sí, yo. Bueno, otra pregunta adicional. Álvaro, ¿está por allí? Profe, una pregunta, de ser posible, Sí, estoy por aquí, profesor. no, Winner, me está hablando. Bueno. Adelante, Álvaro. O Wina, no sé. Profe, para preguntarle, a ver si me puedes refrescar un poco el concepto de reactancia capacitiva, que de verdad, o sea, veo la fórmula con ese valor y de verdad que no estoy muy seguro de lo que es, pues no recuerdo. Entonces pasa que yo pasé un tiempo sin estar en la universidad y hay varios conceptos básicos que he tenido que refrescar, pues. A ver si me lo puede explicar. Bueno, no, la reactancia significaría, pues, capacitiva, la reactancia la capacitiva? reactancia capacitiva es simplemente, matemáticamente hablando, es 1, el inverso de 1 sobre WC. Tienes el valor de capacitancia multiplicado por los W, que es los pi por la frecuencia, y eso le sacas el inverso, ¿no? Y eso te da la reactancia capacitiva. Normalmente la reactancia capacitiva, desde el punto de vista factorial, es negativa, en contraposición con la reactancia inductiva, que la vamos a ver también en la próxima clase, que es positiva. Pero el valor de la reactancia capacitiva está asociado a la frecuencia con que maneja la red, ¿sí? Que maneja la red. Una reactancia capacitiva con una alta frecuencia tiene un valor, una baja frecuencia tiene otro. O sea, es variable de acuerdo a la frecuencia. Más no la capacidad, pero el capacitor que fija. Ya, entiendo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Profe, y otra cosa. Bueno. No, si quiere que pregunte, que hable el primero. Bueno, uno No, primero. yo solamente le iba a preguntar, profesor, saber si usted tiene o nos puede recomendar algún libro que tenga un solucionario de ejercicio. O sea, quería ver si hay algún PDF o algo así que tenga un solucionario de ejercicio de eso, pues de electricidad, de mediciones, ya sea un libro o sea un solucionario de ese tipo que en matemáticas colocan 1001 problemas resueltos o algo por el estilo. No sé si usted conoce alguno. Bueno, en realidad no hay un libro así, texto de mediciones eléctricas como tal, no. El único libro que tenemos como base es el libro de Stanley Wall, que es Guía para Mediciones Electrónicas. Es un libro que, bueno, habla de todas las técnicas de medición de todos los parámetros. Hay otros textos por allí, el texto de ¿Cómo se llama, Cooper. profe? ¿Cómo se llama? Stanley Wall. Stanley Wall, Guía para Mediciones Electrónicas y de Laboratorio. Se llama así. Entonces allí puedes conseguir mucha información relacionada con capacitancia, con inductancia, con potencia, entre otros parámetros que necesitan ser medidos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo. Alejandro. Dale, Alejandro. Profe, sobre los valores medidos que de la tabla que usted explicó, del tema que explicó hoy, ¿esos siempre los dan o en algunos casos los vamos a tener que medir, como el Protego?
Sí, también puede, dependiendo del tipo de problema, tiene que medirlo con el software. Pero en el caso particular del problema que acabamos de ver allí, simplemente nos dan todos los valores, todos los valores, y nosotros nos limitamos simplemente a calcular la capacitancia desconocida a través del método de comparación que nosotros vimos allí. Claro. Ah, bueno, profe, gracias. Esa era mi pregunta. Otra pregunta, Kelvin, ¿también quiere participar? Sí, yo iba a decir algo, pero era sobre qué tipo de herramientas pues, nos lo puede facilitar. ¿Aló? No escuchamos bien. Bueno, por lo menos yo. Kelvin, perdimos. ¿Aló? No, yo te escucho, pero no te oye muy bien. Pero... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, entonces no hay más preguntas. Vamos entonces a dar por finalizada la actividad del día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana. Estén pendientes el fin de semana a los que no tienen la actividad por allí, el segundo corte, para que la descarguen y puedan empezar a trabajar. Bueno, ya estamos viendo entonces. Ok. Que la pasen bien y feliz día para todos. Feliz fin de semana, profesor, profesor. cuídese, Vale, Sí. igual, feliz fin de. que esté bien. Bueno. Dale pues.